En las altas esferas de la élite madrileña, donde el lujo y la opulencia se fusionaban en un baile constante de vanidad, Javier Montero se erguía como el heredero más codiciado, con una sonrisa de suficiencia que raramente abandonaba su rostro y una copa de champán en la mano. Disfrutaba de la atención que su mera presencia generaba en el gran salón del Palacio de Madrid. Aquella noche, bajo la luz de los candelabros de cristal que brillaban como pequeños soles, planeaba un experimento, una broma cruel que, según él, pondría a prueba la audacia de una de sus empleadas. Sus palabras: «Si bailas este tango conmigo, me caso contigo aquí delante de todos», cayeron como un látigo en el silencio expectante del salón. El eco de esas risas, crueles y despectivas, rebotaba contra las paredes doradas y el mármol reluciente, creando una sinfonía de burla que resonaba en cada rincón del lugar. Javier, con su smoking impecable y su chaleco blanco, se sentía el director de una obra de teatro cuyo final, creía, ya estaba escrito. Hola, me llamo Alejandro Banderas y soy su narrador. Si les gusta este video, sigan mi canal y suscríbanse. Publicamos videos a diario. Ahora continúen con la historia. Mientras la multitud estallaba en carcajadas, una figura diminuta y silenciosa se mantenía de pie entre las sombras, aferrando con ambas manos una bandeja de copas que temblaba con la misma fuerza que su corazón. Ella, Lucía Morales, con su uniforme negro y delantal blanco, era el blanco de todas las miradas, un espectáculo barato para una audiencia hambrienta de entretenimiento. Todos esperaban que huyera, que se rompiera en lágrimas, que confirmara su lugar invisible en aquel mundo de abundancia ajena. Sin embargo, a pesar de la humillación que le quemaba las mejillas, Lucía no bajó la mirada. Sus ojos oscuros, que se encontraron con los de Javier, albergaban una fuerza silenciosa, un fuego que ninguno de los presentes supo leer. En ese instante, en medio de la opulencia y el desprecio, el destino de aquella noche tomó un giro inesperado, un giro que silenciaría hasta la última de esas risas crueles y revelaría una verdad que nadie podía imaginar. La tensión en el salón era palpable, más densa que el humo de los puros de los caballeros y más fría que el hielo en las copas de champán. Javier, ajeno al torbellino emocional que se desataba en el interior de Lucía, se inclinó hacia ella con una arrogancia que creía invencible. «Vamos, Lucía, no tengas miedo, solo es un tango, ¿o acaso ni siquiera sabes bailar?». Su voz, cargada de crueldad, resonó como un látigo que pretendía romper lo que quedaba de su espíritu. Las risas que siguieron fueron aún más hirientes, un coro de desprecio que confirmaba la creencia de todos. Una empleada solo servía para limpiar copas, no para bailar con un montero. Lucía apretó con más fuerza sus manos sobre el delantal blanco, sintiendo que los latidos de su corazón se volvían martillazos sordos en su pecho. No quería que vieran su temblor, no quería darles más motivos para reír. El aire le quemaba la garganta, pero guardó ese silencio que tantas veces había usado como escudo. Pero en la quietud de su ser, un recuerdo se despertó, una melodía que había creído enterrada para siempre. Cerró los ojos por un segundo y recordó el roce de unos brazos firmes, la música de un bandoneón lejano y la voz de su madre, Isabel Morales, la gran bailarina, susurrándole al oído cuando era solo una niña. «Baila con el corazón, hija, no con los pies». Su respiración se calmó y, al abrir los ojos, ya no eran los mismos. El brillo oculto, el fuego que nadie esperaba encontrar en aquella mujer de Mindumsintes, uniforme sencillo, se encendió con una intensidad que detuvo las risas y la respiración de todos los presentes. Con pasos firmes y llenos de una dignidad feroz, Lucía colocó cuidadosamente la bandeja en una mesa cercana.
El sonido del cristal chocando fue un disparo en medio del silencio, un preludio a la humillación que la multitud creía que presenciaría. Pero la humillación que todos esperaban se transformaría en un acto de redención y en la revelación de una verdad que redefiniría el destino de todos en aquella sala. La orquesta, que había guardado un silencio expectante, recibió la orden de Javier con un chasquido de dedos. «Un tango», ordenó con tono triunfal. «Que todos lo recuerden». Las primeras notas del bandoneón se deslizaron en el aire como un suspiro melancólico, y la atmósfera del salón cambió por completo. La burla en los rostros de los invitados comenzó a teñirse de una curiosa expectativa. Javier tomó a Lucía por la cintura, con la mano firme y confiada de quien cree tener el control, susurrando con ironía: «Relájate, solo tienes que seguirme». Pero Lucía no reaccionó como él esperaba. No tembló, no titubeó. Sus ojos, clavados en los de él, brillaban con una calma que lo descolocó por completo. El primer paso resonó sobre el mármol, y Javier, guiando con movimientos exagerados, buscó la risa de su audiencia. Sin embargo, el murmullo entre los invitados se volvió audible, no de risa, sino de asombro. «La están viendo. Mi se mueve», se escuchó por el salón. Lucía se deslizó con una naturalidad que nadie podía entender, sus pies pareciendo conocer de memoria cada acento de la música. Javier intentó un giro rápido para ponerla en aprietos, pero ella lo siguió como una sombra perfecta, sin esfuerzo. El sudor comenzó a perlar su frente. La humillación ardía en su interior. «¿De dónde aprendiste a moverte así?», le susurró entre dientes, pero Lucía no respondió. En su silencio se dibujaba una historia de memoria, dolor y una voz ausente que aún le susurraba al oído, la voz de su madre, su gran amor y su gran pérdida. El tango dejó de ser una burla y se convirtió en un duelo, una danza sagrada donde la dignidad de una mujer anónima se enfrentaba a la arrogancia de un millonario. El tango se intensificó. La orquesta, contagiada por la energía de la pareja, aumentó la fuerza de sus notas. El piano golpeaba con ímpetu, el violín chillaba con pasión, y el bandoneón se desangraba en cada acorde, transformando la música de fondo en un rugido de emoción. El salón entero se inclinaba hacia adelante, mudo, hipnotizado. Las risas se habían desvanecido por completo, reemplazadas por un respeto tembloroso y una incredulidad que se podía cortar con un cuchillo. Lucía giraba con una precisión imposible. Cada movimiento suyo tenía la fuerza de quien ha amado en silencio, de quien ha guardado un fuego secreto durante años. Sus pasos se volvieron más audaces y en un giro repentino la dejó de espaldas a Javier. Cuando lo miró por encima del hombro, sus ojos oscuros destilaban una seguridad que heló la sangre del millonario. Aquella no era la empleada sumisa que él había querido exhibir. Era alguien más, alguien con una dignidad feroz, silenciosa, imposible de quebrar. Javier intentó recuperar el control, empujándola, tirando de ella, marcando pasos violentos. Pero cada intento de control lo dejaba más expuesto, más torpe. Lucía, en cambio, fluía con una naturalidad que lo obligaba a seguirla. Y en el lenguaje del tango, todos entendieron lo que estaba sucediendo. Ella ya no seguía, ella conducía. Un aplauso aislado estalló desde el fondo del salón, un sonido que rompió el aire cargado y se expandió por el lugar. La humillación ya no era de Lucía. Era de Javier. Su juego se estaba escapando de las manos, y lo que debía ser una broma cruel se transformaba en un espectáculo que lo exponía a él, el millonario intocable, a una vergüenza pública y silenciosa. «¿Quién eres en realidad?», le susurró al oído con un tono que ya no era burlón, sino desesperado, un ruego que la música ahogaba.
Y en ese instante, en medio del clamor del baile, muchos comenzaron a entender que Lucía Morales no era la mujer que todos creían. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire como un hilo invisible y de repente el silencio fue absoluto. Lucía permaneció inmóvil, con el rostro encendido por el esfuerzo, mientras Javier la sostenía, sus manos temblando, la máscara de seguridad desmoronada por completo. El público estaba tan impactado que nadie se atrevió a aplaudir de inmediato. El eco del tango todavía vibraba en los huesos de cada invitado. Nadie sabía si debían romper ese instante sagrado con un ruido tan vulgar como unas palmas, hasta que un solitario aplauso retumbó desde el fondo del salón. Uno a uno, el resto de los invitados se levantó y en segundos el palacio entero estalló en una ovación que resonaba como un trueno. Algunos gritaban ¡bravo!, otros lloraban sin entender por qué, y muchos se miraban entre sí con incredulidad. La empleada, que minutos antes era objeto de burla, había conquistado cada corazón en aquella sala. Javier, en cambio, estaba petrificado, sus mejillas ardiendo de vergüenza, porque el aplauso no era para él, nunca lo había sido, y esa verdad lo desgarraba por completo. En medio del estruendo de las palmas, una voz se alzó clara y fuerte. Esa mujer no es una desconocida. El salón entero cayó en un silencio instantáneo. Un anciano de porte elegante, sentado en primera fila, se puso de pie lentamente y su mirada se clavó en Lucía. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras que cambiarían el curso de la noche. Ella es la hija de Isabel Morales, la gran bailarina. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabel Morales, la leyenda del Teatro Colón, que había muerto hacía más de una década, estaba viva en el baile de su hija. Los ojos de Lucía se humedecieron al escuchar el nombre de su madre, el secreto que había guardado durante años. La herida que nunca había terminado de cerrar se abría en aquel momento, revelando la verdad detrás del silencio, del dolor y del abandono que la habían llevado hasta allí. Javier tragó saliva. El apellido de Isabel Morales resonaba en sus oídos. Él, el millonario que creía que todo lo sabía, jamás habría imaginado que la mujer que servía copas en su propio palacio tuviera esa sangre en las venas. La sala entera guardaba silencio, conmovida por la historia que se revelaba ante sus ojos. Lucía, con síntesis, la voz entrecortada continuó su relato. Mi madre murió cuando yo era apenas una niña. La enfermedad la consumió en silencio, lejos de los escenarios, lejos de todo. Después de su muerte busqué a mi padre, pero él me cerró la puerta. Nunca quiso reconocerme. Para él, yo era solo un error. Un murmullo de indignación recorrió la sala al escuchar la crueldad de la historia. Lucía confesó que creció sola, con el baile en la sangre, pero con el corazón roto. Lo abandoné. No soportaba escuchar la música sin sentir su ausencia. Terminé buscando trabajo donde pude, y aquí encontré este lugar. Ser empleada era mi forma de sobrevivir y de ocultar quién era. La sala permanecía muda. La revelación había transformado el ambiente de burla en uno de respeto y comprensión. Javier, sintiendo que la atención del público se le escapaba por completo, intentó recuperar el control con una voz cargada de ironía. «Entonces, ¿decidiste esconderte detrás de un uniforme? ¿Qué sentido tiene tener un don si lo entierras bajo la vergüenza?» Lucía lo miró con calma, sin rastro de rabia, solo de un dolor profundo y arraigado. No era vergüenza, era dolor. Bailar era volver a perderla cada noche. Por eso callé, por eso me escondí. El anciano que la había reconocido se acercó y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Y sin embargo, esta noche la has traído de vuelta. Tu madre está aquí en cada paso tuyo». Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Lucía.
no de tristeza, sino de una profunda liberación. El público contuvo el aliento. La empleada se había convertido en la heredera de una leyenda, y el millonario que intentó humillarla en un eco incómodo de su propia arrogancia. Javier, con el rostro pálido y los puños apretados, intentó una última jugada para recuperar el poder. «¡Basta de teatro!», exclamó, alzando la voz sobre el murmullo emocionado. «No se dejen engañar por un apellido olvidado. Puede que esta mujer sepa mover los pies. ¿Y qué? Sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El tono de Javier sonaba desesperado, no imponente. Una dama de cabello plateado lo miró con dureza. «No hables así. Lo que vimos no fue un capricho, fue arte». El anciano, que había reconocido a Lucía, levantó la mano con indignación. «Empleada. No, señor Montero. Esta mujer lleva en la sangre el legado de Isabel Morales y esta noche lo ha demostrado frente a todos nosotros». Los murmullos se intensificaron, ahora cargados de desaprobación hacia el millonario que minutos antes era el centro de la atención. Javier avanzó hacia Lucía con una voz amarga. «¿Acaso disfrutas esto? ¿Disfrutas verme en ridículo?». La muchacha temblorosa que había sostenido la bandeja había desaparecido. En su lugar estaba una mujer erguida, con lágrimas secas brillando en su rostro y una dignidad imposible de quebrar. «Yo no busqué humillarte, Javier, solo acepté tu reto. Tú mismo me llamaste al centro del salón», respondió Lucía con voz firme. Los invitados asintieron en silencio. Era verdad. «Ella no buscó protagonismo», añadió una voz entre el público. «Fue usted quien la expuso». El color se esfumó del rostro de Javier. Nunca en su vida alguien lo había enfrentado así. «Esto es absurdo», bramó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Lucía respiró hondo. «No soy absurda. Soy hija de una madre que me enseñó a bailar con el corazón. Y aunque lo oculté por años, esta noche lo he vuelto a encontrar». Un aplauso espontáneo, un rugido colectivo volvió a recorrer la sala. Javier quedó acorralado por aquella ovación que no le pertenecía y comprendió que la humillación ya no era de Lucía, era suya. El coro de vítores y aplausos llenaba el salón, transformando por completo la atmósfera que, hacía apenas una hora, estaba cargada de risas crueles y desprecio. Lucía permanecía en el centro, su uniforme de empleada contrastando con la luz que emanaba de su interior. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban encendidos por una luz de liberación que nadie había visto en toda la noche. La mujer invisible había dejado de serlo para siempre. El anciano que la había reconocido alzó su copa con solemnidad. «Hoy hemos sido testigos de un milagro», dijo. «No solo el regreso del espíritu de Isabel Morales, sino la redención de su legado en la fuerza de su hija». El público brindó con él, levantando sus copas y coreando el nombre de Lucía. Javier, en un rincón, observaba con el rostro pálido. Nadie lo miraba con admiración. Los mismos que antes solían reírle las gracias, ahora lo evitaban con la vista. La humillación era total, pero distinta a la que él había intentado provocar. Esta llevaba el peso innegable de la verdad. Lucía respiró hondo, dio un paso adelante y alzó la voz, clara y firme, resonando en cada rincón del salón. «No busqué esta noche, no pedí estar en el centro, pero aprendí que ocultar quiénes somos también es una forma de abandono». Sus palabras, llenas de una sabiduría ganada a través del dolor, conmovieron a la audiencia. «Durante años callé por dolor, por miedo. Hoy entendí que mi madre no murió del todo porque sigue viva en cada compás que bailo». El salón se llenó de un murmullo emocionado, algunos llorando abiertamente. «El perdón existe», continuó ella, «pero no se trata de excusar la crueldad, sino de no dejar que nos robe lo que amamos. Esta noche no bailé para Javier ni para ustedes.
Bailé para honrar a mi madre y para recordar que incluso en medio de la humillación puede nacer la esperanza. La gente volvió a aplaudir de pie y hasta los músicos se sumaron, golpeando sus instrumentos con respeto, como si estuvieran sellando un ritual. Javier intentó abrir la boca para decir algo, cualquier cosa, pero ningún sonido salió. Lucía lo miró por última vez con serenidad. Ojalá algún día descubras que la verdadera grandeza no se mide en dinero ni en burlas, sino en la capacidad de conectar con un corazón puro, le dijo con una voz que era a la vez un adiós y una lección. Él bajó la cabeza derrotado. No había respuesta posible. La orquesta, por iniciativa propia, retomó una melodía suave, una que ya no era de burla ni de espectáculo, sino de homenaje. Lucía, con pasos tranquilos, se retiró hacia la salida del salón, y mientras avanzaba, las palmas de todos, desde los más ricos hasta los camareros, marcaban el ritmo de una despedida triunfal. Aquella noche, Madrid recordaría un solo nombre, y ya no sería el de Javier Montero. La noche del Palacio de Madrid quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Lo que comenzó como una burla de poder terminó revelando la fuerza silenciosa de una mujer que, a pesar de haber cargado con el dolor y el abandono, nunca perdió la pureza de su corazón. Lucía Morales no necesitó riquezas ni apellidos reconocidos para brillar. Le bastó la conexión con la memoria de su madre, la esperanza que guardaba desde niña y el valor de enfrentarse al desprecio sin bajar la mirada. Su baile no fue solo un espectáculo, sino un acto de redención, un puente entre su pasado herido y un presente luminoso. Javier Montero, por otro lado, aprendió de la forma más dura que la arrogancia nunca resiste frente a la dignidad. El lujo y los aplausos comprados se deshicieron en segundos cuando la verdad quedó desnuda. Y aunque pidió perdón, comprendió que el perdón verdadero no se exige, se gana con humildad y con cambio. El salón entero fue testigo de un milagro sencillo pero inmenso. Una mujer que parecía invisible se transformó en un símbolo de respeto y esperanza, porque al final lo que queda no son las burlas ni la riqueza, sino la capacidad de perdonar, de mantener la fe en la familia, de honrar a quienes amamos y de bailar, incluso en medio del dolor, con el alma abierta. Lucía había demostrado a todos que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la autenticidad del ser y en la lealtad a la propia historia. Ella se convirtió en el faro que guió a los Shiondosetoshi, invitados a reconocer su propia vanidad y a reevaluar los valores que rigen sus vidas, dejando una marca indeleble en la memoria de cada uno de ellos. La historia de Lucía no terminó esa noche. Su baile fue solo el primer paso en un camino de autodescubrimiento y sanación. Aquella revelación pública le dio la fuerza para abrazar su legado y honrar a su madre de una manera que nunca antes se había atrevido. En los días siguientes, el nombre de Lucía Morales corrió por toda la capital, no como la empleada, sino como la bailarina del palacio. Recibió ofertas de trabajo en las compañías de danza más prestigiosas, pero decidió tomarse un tiempo para reconectar con su arte en sus propios términos, sin la presión de las expectativas de los demás. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que la dignidad y el talento no pueden ser silenciados, sin importar cuán poderoso sea el intento. Javier, por su parte, desapareció de la vida pública por un tiempo. La humillación que experimentó fue un golpe devastador para su ego, pero también fue el catalizador para un cambio profundo. Se alejó de los círculos sociales y comenzó a reflexionar sobre su vida. La sonrisa arrogante que solía adornar su rostro fue reemplazada por una expresión de melancolía y con el tiempo por una sincera humildad. Se dio cuenta de que su búsqueda de poder y control
Era una forma de compensar un vacío emocional, una soledad que el dinero no podía llenar. Se dedicó a la filantropía, utilizando su fortuna no para exhibir su poder, sino para ayudar a aquellos a quienes, en el pasado, habría despreciado. Meses después, en un teatro modesto de un barrio humilde, Javier observó a Lucía desde las últimas filas. Ella no estaba bailando en un gran escenario, sino enseñando a un grupo de niños de la comunidad. Sus movimientos eran fluidos, llenos de pasión y alegría. No había público elitista, solo el sonido de los pies de los niños y las risas inocentes. Lucía, al final de la clase, se arrodilló para atar el zapato de un pequeño bailarín, y en ese gesto Javier vio la verdadera grandeza que ella le había dicho que buscara. Comprendió que el perdón no era un acto que ella debía otorgarle, sino una lección que él debía aprender por sí mismo. La vida de Lucía, aunque ya no estaba en el anonimato, seguía siendo sencilla. Había recuperado su propósito, su conexión con su madre a través del baile. El dinero y la fama que se le ofrecían no la sedujeron, ya que había encontrado una riqueza mucho más profunda. Enseñar a los niños la esencia del tango, la danza del alma y del corazón, se convirtió en su misión. Les transmitía no solo los pasos, sino la historia detrás de cada movimiento, la pasión que se esconde en cada acorde del bandoneón y la dignidad que se encuentra en la expresión de uno mismo. Su estudio, un pequeño salón en un antiguo edificio, se llenó del mismo fuego que una vez había iluminado el Palacio de Madrid, pero esta vez era un fuego compartido, un faro de esperanza para todos los que entraban por su puerta. Javier, con el tiempo, encontró su propia forma de redención. Invirtió en el teatro donde Lucía daba clases, no con la intención de controlarla, sino para asegurarse de que el legado de Isabel Morales y la pasión de su hija tuvieran un hogar. Jamás intentó hablar con Lucía, respetando el espacio que ella había establecido. Se contentaba con verla de lejos, sabiendo que su historia no había terminado con la humillación, sino que había comenzado con un desafío que lo cambió para siempre. La vida de él se transformó de una búsqueda de aplausos vacíos a una de significado y propósito. La noche del baile, que en un principio pensó que era su triunfo, se había convertido en la lección más valiosa de su vida, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la compasión, no en la arrogancia. El baile de Lucía en el Palacio de Madrid se convirtió en una leyenda. Se hablaba de cómo una empleada había derrotado a un millonario con su talento, pero la verdadera historia era mucho más profunda. Era la historia de una mujer que, al ser humillada, encontró la fuerza para reclamar su herencia, no de dinero o estatus, sino de arte y corazón. Era la historia de un hombre que, al ser expuesto, se vio obligado a enfrentar su propia vacuidad. Y era la historia del tango, que en las manos y los pies de Lucía se convirtió en un lenguaje de liberación y sanación, un testimonio de que la música y la danza tienen el poder de curar las heridas más profundas. La historia de Lucía y Javier, aunque separados, estaba inextricablemente unida por una sola noche, un solo tango que redefinió sus vidas. Ella, al abrazar su pasado y honrar su dolor, se convirtió en una maestra, en un faro para las generaciones futuras, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la resiliencia. Él, al enfrentar su propia arrogancia y ego, se transformó en un hombre de propósito, usando su riqueza para enriquecer la vida de los demás, no para dominarla. El eco de aquel tango que resonó en el Palacio de Madrid no fue solo el final de una historia, sino el comienzo de dos nuevos caminos, llenos de redención y esperanza. El legado de Isabel Morales, que se creía perdido con su muerte, floreció de nuevo a través de su hija.
El espíritu de su danza, lleno de pasión y dolor, de fuerza y vulnerabilidad, encontró un nuevo hogar en los barrios humildes, en los corazones de los niños que aprendían a expresar sus propias historias a través de la música. Lucía se convirtió en la guardiana de esa herencia, asegurándose de que el tango nunca se convirtiera en un mero entretenimiento para la élite, sino que siguiera siendo un reflejo del alma, un grito de los que no tienen voz. El tango de Lucía fue un acto de amor y un desafío, un acto de amor a su madre, a la memoria que la mantenía viva, y un desafío a Javier, a los invitados, y a la sociedad que la había intentado reducir a la nada. Fue una declaración de que no importa cuán bajo caigas, la dignidad es algo que nadie puede arrebatarte. La historia de la bailarina del palacio se convirtió en un cuento que se transmitía de boca en boca, inspirando a la gente a no esconderse, a no avergonzarse de sus orígenes y a abrazar su verdadero ser. Javier continuó su camino, financiando artes y programas educativos en los barrios marginales, siempre manteniendo un perfil bajo. No buscaba reconocimiento, sino una forma de enmendar los errores de su pasado, la lección que Lucía le había dado de que la verdadera grandeza reside en el corazón se convirtió en la brújula que guiaba cada una de sus acciones. Él había aprendido que la riqueza es solo un recurso, y que el valor de una persona no se mide por la cantidad de dinero que posee, sino por la bondad y la compasión que tiene para ofrecer a los demás. Años después, en una fría tarde de otoño, Javier vio a Lucía de lejos. Ella estaba sentada en un banco de un parque, con un grupo de niños bailando alrededor de ella. No había música, solo el sonido rítmico de sus pies sobre la grava. Lucía sonreía, una sonrisa que venía desde el alma, y en ese momento Javier supo que el perdón que tanto había buscado no vendría de ella, sino de él mismo. Se dio cuenta de que al honrar su legado y su historia, ella ya lo había perdonado de la manera más profunda, al mostrarle el camino hacia su propia redención. Lucía, sin saber que Javier la observaba, cerró los ojos y se dejó llevar por la memoria. El eco de un bandoneón sonaba en su mente, la melodía de aquel tango que le había devuelto su vida. El dolor de su pasado no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un peso que la oprimía, sino una fuerza que la impulsaba. El uniforme de empleada, que una vez fue un escudo, se había convertido en un recuerdo distante, un símbolo de la mujer que había sido y de la que había resurgido. Su vida se había convertido en una ofrenda a su madre, un testimonio viviente de que el amor y la pasión pueden trascender la muerte y el abandono. Y la historia de Lucía, la bailarina del Palacio de Madrid, continuó su curso. No como un cuento de hadas con un final feliz predecible, sino como un viaje de superación y crecimiento. Su vida se convirtió en una sinfonía de redención, un recordatorio constante de que las mayores victorias no se obtienen en los salones de lujo, sino en los rincones más profundos del alma, donde la dignidad y la esperanza se atreven a bailar, incluso cuando todo parece perdido. El tango de su vida continuaba, y cada paso era un acto de amor, de memoria y de un triunfo silencioso y poderoso. El legado que Lucía llevaba en la sangre no era una carga, sino una luz que había permanecido oculta, esperando el momento de brillar. La noche de la humillación, que Javier había planeado como su triunfo, se convirtió en la noche en que la oscuridad en la vida de Lucía se disipó para siempre. El miedo que la había paralizado durante años, se desvaneció con cada paso de baile, revelando una mujer que era mucho más fuerte y completa de lo que nadie, incluyéndola a ella misma, había imaginado. La historia de Lucía se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, no solo en su comunidad, sino en todo Madrid y más allá.
personas que habían sufrido humillaciones o que habían abandonado sus sueños, al escuchar su historia, encontraron la fuerza para levantarse y seguir adelante. Su baile se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el poder o el estatus, sino en la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad y de encontrar la luz en la oscuridad. A partir de aquella noche, el nombre de Javier Montero ya no se asociaba con la arrogancia y la riqueza desmedida, sino con la humillación que sufrió a manos de una empleada. Su fama se había desvanecido tan rápido como había llegado. Su intento de limpiar su imagen a través de la filantropía fue visto por muchos como un intento desesperado de recuperar la credibilidad perdida, un simple acto de relaciones públicas. Javier se dio cuenta de que el respeto no se puede comprar y que la verdad, una vez revelada, es una fuerza imparable. Y mientras la vida de Javier continuaba en un intento de reconstrucción, la de Lucía florecía con cada día que pasaba. Ella no buscó venganza ni el reconocimiento de aquellos que la habían despreciado. Su única meta era honrar la memoria de su madre, vivir su vida con la misma pasión y autenticidad que Isabel Morales le había enseñado. Su vida se convirtió en un testimonio de que el amor y el perdón son mucho más poderosos que el odio y la humillación, y que la verdadera victoria se encuentra en el interior, no en la aprobación de los demás. La orquesta que había tocado para la élite en el Palacio de Madrid ahora tocaba para los estudiantes de Lucía en el pequeño teatro del barrio. El director de la orquesta, conmovido por la historia de Lucía, había decidido ofrecer sus servicios de forma voluntaria como una forma de expiar la complicidad silenciosa de aquella noche. Se había dado cuenta de que el verdadero arte no reside en los grandes salones, sino en la pureza de la emoción y en la conexión con el corazón. El tango, que había sido un instrumento de burla, ahora era un himno de esperanza y un canto a la redención. La historia de la bailarina del palacio se convirtió en un faro para los que buscaban un camino, un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el pasado, el futuro siempre está lleno de posibilidades. Y Lucía, la mujer que una vez fue invisible, se convirtió en una leyenda viva, un símbolo de que el espíritu humano, cuando se le da la oportunidad, puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que los años pasaban, la historia de Lucía y Javier se convirtió en una parábola moral en los círculos sociales de Madrid. Los padres la contaban a sus hijos como una advertencia sobre la arrogancia y el desprecio. Los artistas la citaban como un ejemplo del triunfo del arte sobre el materialismo. Y la gente común la recordaba como una historia de esperanza, un recordatorio de que la dignidad de un individuo es el tesoro más valioso que se puede poseer. El Palacio de Madrid, que una vez fue un símbolo de la exclusividad y la vanidad, se convirtió en el lugar donde una humilde empleada se elevó por encima de la crueldad y el desprecio. El legado de Isabel Morales no solo fue redimido, sino que se revitalizó. Su arte, que había sido confinado a los recuerdos dolorosos de Lucía, se convirtió en una fuerza viva, en un movimiento que empoderaba a los jóvenes y les enseñaba que el baile no es solo una serie de pasos, sino una forma de contar su propia historia. Lucía se convirtió en una figura materna para sus estudiantes. No solo les enseñaba a bailar, sino a amar, a perdonar y a vivir con el corazón abierto, tal como su propia madre le había enseñado. Lucía nunca se casó, pero su vida estuvo llena de amor. El amor de sus estudiantes, el amor de su comunidad, el amor por la memoria de su madre. Ella había aprendido que la felicidad no se encuentra en el estatus social o en el matrimonio, sino en la autenticidad y el propósito. La promesa de Javier
la de casarse con ella, que una vez fue una burla cruel, se había desvanecido en la irrelevancia. Ella ya no era la mujer que necesitaba un príncipe para salvarla. Se había salvado a sí misma con la fuerza de su propio espíritu. Javier, por otro lado, se quedó solo. Su fortuna ya no le traía la alegría que solía y las amistades que tenía eran superficiales y vacías. El eco de las risas de aquella noche lo perseguía, un recordatorio constante de su arrogancia y de la oportunidad que había perdido. Había intentado comprar el perdón, pero el perdón no se negocia. La lección de Lucía de que la verdadera conexión y la verdadera riqueza se encuentran en la pureza del corazón se había convertido en la soledad que lo consumía, una soledad autoimpuesta por la crueldad de sus acciones. El Palacio de Madrid, escenario de aquella noche inolvidable, fue testigo de un cambio sutil pero significativo. Los eventos de la alta sociedad continuaron, pero la atmósfera ya no era la misma. La vanidad de los invitados parecía un poco menos intensa, las risas un poco más contenidas. El fantasma del baile de Lucía se paseaba por el salón, un recordatorio constante de que la dignidad humana es mucho más poderosa que cualquier título o fortuna. La historia se había convertido en una advertencia sobre los peligros de subestimar a los demás. Lucía, sin saberlo, había redefinido la élite de Madrid. Su acto de valentía y vulnerabilidad había tocado una fibra sensible en el corazón de aquellos que se creían inmunes a la emoción. Demostró que no importa cuán alto estés, siempre puedes ser humillado por la verdad. Y lo más importante, les enseñó que la verdadera fuerza no se mide en el control que tienes sobre los demás, sino en el control que tienes sobre ti mismo y en la capacidad de ser auténtico. El anciano que había reconocido a Lucía se convirtió en un mentor para ella. Un viejo amigo de su madre se dedicó a guiarla en el mundo de la danza, asegurándose de que su talento no fuera explotado. La ayudó a establecer su escuela y juntos se aseguraron de que el legado de Isabel Morales viviera en cada uno de los niños que pasaban por el estudio. La historia de Lucía se convirtió en la prueba viviente de que la bondad y la compasión aún tienen un lugar en un mundo a menudo cínico y cruel. Y mientras la vida de Lucía florecía, Javier continuaba su camino de redención, sin buscar reconocimiento, solo paz. Había comprendido que la verdadera victoria no era humillar a los demás, sino superarse a sí mismo. El eco de las risas del salón se había desvanecido, reemplazado por el sonido de las risas de los niños que jugaban en los parques que él ayudaba a construir. Un sonido que le recordaba la esperanza que Lucía había encendido en su corazón. La historia de Lucía no fue un cuento de hadas con un final feliz instantáneo. Fue un proceso de sanación, un camino lleno de desafíos y de momentos de duda. Pero en cada paso, en cada giro de su vida, ella encontraba la fuerza para seguir adelante en la memoria de su madre. El baile se había convertido en su terapia, la forma en que se conectaba con su pasado y construía su futuro. Y a través de su arte, no solo se sanó a sí misma, sino que también sanó a los demás, a todos los que habían presenciado su valentía. Javier, al final, encontró una forma de enmendar su error más grande. A través de su fundación, creó una beca para jóvenes bailarines de escasos recursos que llevaba el nombre de Isabel Morales. No lo hizo para limpiar su imagen, sino como un acto de respeto y como un tributo a la mujer que, a través de su hija, le había enseñado la lección más importante de su vida. El cheque, enviado de forma anónima a la escuela de Lucía, era una muestra silenciosa de que la lección había sido aprendida y que la humillación, aunque dolorosa, había servido para algo.
La historia de la noche en el Palacio de Madrid, el tango del millón, se convirtió en una leyenda. Se contaba en los barrios, en los bares, en las escuelas de baile. La gente recordaba la valentía de Lucía y la arrogancia de Javier. Pero más que una historia de victoria sobre la derrota, era una historia de la redención. Lucía, al ser fiel a sí misma, no solo ganó la admiración de una multitud, sino que se recuperó a sí misma. Y Javier, al ser expuesto en su propia crueldad, tuvo la oportunidad de convertirse en un mejor hombre. El baile de Lucía fue un acto de amor y un acto de valentía. Fue un acto de amor a la memoria de su madre, una forma de honrar el legado que le había dejado, y un acto de valentía para enfrentar a Javier y a todos aquellos que creían que podían juzgarla por su apariencia. Ella demostró que la verdadera riqueza no se lleva en los bolsillos, sino en el corazón, y que la dignidad, una vez encontrada, es una fuerza que no puede ser derrotada por el desprecio o la humillación. La vida de Lucía, aunque ya no estaba en el anonimato, seguía siendo humilde. Ella prefirió la simpleza de la enseñanza a la complejidad de la fama. Su felicidad no residía en las luces del escenario, sino en el brillo de los ojos de sus estudiantes. Les enseñaba que el tango no se baila para impresionar a los demás, sino para conectarse consigo mismo y con la música. Su escuela se convirtió en un refugio, un lugar donde los sueños podían florecer y donde el pasado no era un peso, sino una guía. Javier, por su parte, se dedicó a la filantropía de forma silenciosa, sin buscar la aprobación de los demás. Había comprendido que la verdadera redención no se publicita, se vive. La humillación que sintió en aquella noche lo había despojado de su ego, dejándolo libre para encontrar un propósito más grande. La lección de Lucía, de que la verdadera grandeza se encuentra en la conexión con los demás y en la bondad del corazón, se había convertido en la base de su nueva vida. El baile de Lucía en el Palacio de Madrid se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Se convirtió en una advertencia contra la arrogancia y un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten invisibles. La historia de una empleada que a través del tango se levantó por encima de la humillación se convirtió en un recordatorio de que la dignidad y la resiliencia son las armas más poderosas que una persona puede tener. Lucía, al abrazar su pasado, no solo sanó sus propias heridas, sino que también inspiró a toda una comunidad a hacer lo mismo. Su vida se convirtió en un testamento viviente de que el amor y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. El tango, que una vez fue un símbolo de su dolor, se convirtió en un símbolo de su liberación. Una danza que la conectaba con la memoria de su madre y la impulsaba hacia un futuro lleno de propósito y alegría. La historia de Lucía y Javier, aunque separada, estaba unida por un solo momento, un solo tango que cambió sus vidas para siempre. Ella, al ser fiel a sí misma, encontró la fuerza para honrar su legado y vivir con autenticidad. Él, al ser expuesto en su crueldad, tuvo la oportunidad de redimirse y de encontrar un propósito más allá de la riqueza. El eco de aquel baile que resonó en el Palacio de Madrid no fue el final de una historia, sino el comienzo de dos nuevos caminos, llenos de esperanza, de redención y de una lección inolvidable. Lucía demostró que la verdadera riqueza no se mide en la cantidad de dinero que posees, sino en la riqueza de tu alma y en la bondad de tu corazón. El baile que Javier había planeado como una burla se convirtió en un acto de amor y de valentía, un testamento de que la dignidad humana es mucho más poderosa que cualquier título o fortuna. Y en cada paso, en cada giro, en cada acorde del bandoneón, el espíritu de Isabel Morales bailaba de nuevo, libre y glorioso. La historia de la bailarina del palacio
se convirtió en un cuento que se contaba de boca en boca, una leyenda que inspiraba a la gente a no esconderse de su pasado, a no avergonzarse de sus orígenes y a abrazar su verdadero ser. La gente de Madrid, y más allá, se enamoró de Lucía, no por su belleza o su talento, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su espíritu. Ella se convirtió en un símbolo de que el espíritu humano, cuando se le da la oportunidad, puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Javier, por otro lado, aprendió de la forma más dura que el respeto no se exige, se gana. Su fortuna ya no le servía para impresionar a los demás, sino para sanar las heridas que había causado, incluso las que no podía ver. Se convirtió en un hombre de propósito, usando su poder para el bien, en lugar de para la vanidad. La lección de Lucía se convirtió en la base de su nueva vida, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza reside en la humildad y la compasión, no en la arrogancia. El legado de Isabel Morales, que se creía perdido con su muerte, floreció de nuevo a través de su hija. El espíritu de su danza, lleno de pasión y dolor, de fuerza y vulnerabilidad, encontró un nuevo hogar en los barrios humildes, en los corazones de los niños que aprendían a expresar sus propias historias a través de la música. Lucía se convirtió en la guardiana de esa herencia, asegurándose de que el tango nunca se convirtiera en un mero entretenimiento para la élite, sino que siguiera siendo un reflejo del alma, un grito de los que no tienen voz. El tango de Lucía fue un acto de amor y un desafío, un acto de amor a su madre, a la memoria que la mantenía viva, y un desafío a Javier, a los invitados, y a la sociedad que la había intentado reducir a la nada. Fue una declaración de que no importa cuán bajo caigas, la dignidad es algo que nadie puede arrebatarte. La historia de la bailarina del palacio se convirtió en un cuento que se transmitía de boca en boca, inspirando a la gente a no esconderse, a no avergonzarse de sus orígenes y a abrazar su verdadero ser. Javier continuó su camino, financiando artes y programas educativos en los barrios marginales, siempre manteniendo un perfil bajo. No buscaba reconocimiento, sino una forma de enmendar los errores de su pasado. La lección que Lucía le había dado, de que la verdadera grandeza reside en el corazón, se convirtió en la brújula que guiaba cada una de sus acciones. Él había aprendido que la riqueza es solo un recurso y que el valor de una persona no se mide por la cantidad de dinero que posee, sino por la bondad y la compasión que tiene para ofrecer a los demás. Años después, en una fría tarde de otoño, Javier vio a Lucía de lejos. Ella estaba sentada en un banco de un parque, con un grupo de niños bailando alrededor de ella. No había música, solo el sonido rítmico de sus pies sobre la grava. Lucía sonreía, una sonrisa que venía desde el alma, y en ese momento Javier supo que el perdón que tanto había buscado no vendría de ella, sino de él mismo. Se dio cuenta de que al honrar su legado y su historia, ella ya lo había perdonado de la manera más profunda, al mostrarle el camino hacia su propia redención. La vida de Lucía, aunque ya no estaba en el anonimato, seguía siendo sencilla. Había recuperado su propósito, su conexión con su madre a través del baile. El dinero y la fama que se le ofrecían no la sedujeron, ya que había encontrado una riqueza mucho más profunda. Enseñar a los niños la esencia del tango, la danza del alma y del corazón, se convirtió en su misión. Les transmitía no solo los pasos, sino la historia detrás de cada movimiento, la pasión que se esconde en cada acorde del bandoneón y la dignidad que se encuentra en la expresión de uno mismo. Su estudio, un pequeño salón en un antiguo edificio, se llenó del mismo fuego que una vez había iluminado el palacio de Minorissintos. Madrid, pero esta vez
Era un fuego compartido, un faro de esperanza para todos los que entraban por su puerta. Javier, con el tiempo, encontró su propia forma de redención. Invirtió en el teatro donde Lucía daba clases, no con la intención de controlarla, sino para asegurarse de que el legado de Isabel Morales y la pasión de su hija tuvieran un hogar. Jamás intentó hablar con Lucía, respetando el espacio que ella había establecido. Se contentaba con verla de lejos, sabiendo que su historia no había terminado con la humillación, sino que había comenzado con un desafío que lo cambió para siempre. La vida de él se transformó de una búsqueda de aplausos vacíos a una de significado y propósito. La noche del baile, que en un principio pensó que era su triunfo, se había convertido en la lección más valiosa de su vida, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la compasión, no en la arrogancia. El baile de Lucía en el Palacio de Madrid se convirtió en una leyenda. Se hablaba de cómo una empleada había derrotado a un millonario con su talento, pero la verdadera historia era mucho más profunda. Era la historia de una mujer que, al ser humillada, encontró la fuerza para reclamar su herencia, no de dinero o estatus, sino de arte y corazón. Era la historia de un hombre que, al ser expuesto, se vio obligado a enfrentar su propia vacuidad. Y era la historia del tango, que en las manos y los pies de Lucía se convirtió en un lenguaje de liberación y sanación. Un testimonio de que la música y la danza tienen el poder de curar las heridas más profundas. La historia de Lucía y Javier, aunque separados, estaba inextricablemente unida por una sola noche, un solo tango que redefinió sus vidas. Ella, al abrazar su pasado y honrar su dolor, se convirtió en una maestra, en un faro para las generaciones futuras, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la resiliencia. Él, al enfrentar su propia arrogancia y ego, se transformó en un hombre de propósito, usando su riqueza para enriquecer la vida de los demás, no para dominarla. El eco de aquel tango que resonó en el Palacio de Madrid no fue solo el final de una historia, sino el comienzo de dos nuevos caminos, llenos de redención y esperanza.